rápidamente lo voy a hacer. Nosotros habíamos planteado esta solución que está acá, ¿sí? Desde algún punto de vista está bien porque define si es par o impar, pero si el valor numérico que iba a entrar era 0, por ejemplo, ese no, tendríamos que decir que era nulo. Entonces, mire, ¿qué sería lo que yo voy a hacer acá? Donde está mi cursor, ¿sí? Me haría una pregunta adicional acá, una pregunta encima de este rombo que pregunte si es 0. Si el dígito es igual a 0, si es verdadero, diría es nulo directamente el mensaje. Y por falso, ese sí condicional, recién haría todo esto. Entonces ahí estarían practicando la anidación, ¿cierto? De sí condicional, que era una de las segundas estructuras que habíamos visto, ¿ya? Entonces, a ver, veamos si lo puedo recuperar el ejercicio que hicieron, pero creo que no, porque lo tengo grabado en el otro sistema. Un segundo. Es interesante el poder hacer la anidación porque de esa manera pueden trabajar también otros ejercicios donde se requiere que hagan más de una pregunta. Ahorita el tema es que tengo que hacer más de una pregunta. Por el lado de falso, tendría que preguntarme ahora si es par realmente o no lo es, ¿no? Porque si el valor es 0, voy a decir es nulo directamente. Si lo puedo recuperar, lo hago, si no, lo tendríamos que dejar para una siguiente vez, ¿ya? Es que este ejercicio, recuerdo que lo pinceleamos en el trabajo y acá no lo tengo disponible, si no me equivoco. Veamos si está acá. Ok, si el número es par. Bueno, no está, pero de todas maneras, qué extraño. A ver, compartiré y me dirán. Es este, ¿verdad? Es este el mismo. Sí, el dígito es par, sí. Entonces, lo que había comentado es que yo introduciría otra pregunta por acá. ¿Sí? Una pregunta. Y acá preguntaría si el dígito es igual a 0. ¿No? Y si la respuesta es verdadera, diría que es nulo. Entonces me iría por el mensaje. Quiero que sea un rectángulo. Aquí le pondríamos el men es nulo. Entonces, por lo menos lo estoy identificando de que no, que es un dígito nulo, ¿sí? Bueno, este está con el tema que se queda cuadrado, pero igual no sé, ahí. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí también hay que tener cuidado con escribir bien, si no, pues no sale. Por el lado de verdad, le haríamos ese enlace, ¿sí? Y por el lado de falso, tendríamos que hacer la pregunta que está acá. Entonces voy a agarrar y voy a mover esto por acá, ¿sí? Y voy a esclarecer las etiquetas, ¿ya? Verdad y falso. Entonces se ha movido un poquito, pero igual lo voy a acomodar, ¿sí? Es lo mismo, ya, un poquito por acá. Quedó medio mal, pero todo esto se puede acomodar. Ok, entonces, miren, como he abierto este sí condicional a este lado, ya, entonces yo espero cerrarlo también a este lado, ¿sí? Acuérdense que esto se cierra como cajitas, ¿ya? Ahí estoy cerrando y este también debe respetar que va a cerrar ahí. ¿Sí? Entonces por eso lo estoy acomodando correcto. ¿Ok? Cierra por el lado de verdadero y cierra por el lado de falso. Ahí está listo. Una vez que esto termina, miren la flecha baja, pero este no puede quedar volando. También necesita su flecha que baje, ¿sí? Y baje, bueno, normalmente yo lo acomodo así, todo para abajo, ¿ok? Entonces, ahora sí, todo esto es un solo sí condicional que cierra por acá, y eso que abrió se cierra acá, y en su lado de verdadero cierra por acá.
Y aquí, ¿qué va a mostrar? El dígito y el mensaje, ¿sí? Indicando si es par o impar. Y con eso ya lo solucioné. Entonces, era eso lo que tenían que hacer. No sé por qué no lo han hecho, están flojitos más que yo. Tienen que ponerse las pilitas, ¿ya? Entonces, cuando doy así extras, tiene valor, pues, ¿no? En el otro grupo la tienen más complicada, les cuento, y de veras que el ejercicio, después que lo concluyan, se los voy a pasar porque lo tienen un poco más difícil. No está tan fácil como este. Entonces acá se solucionó simplemente moviendo. Y estos son un ejemplo de anidaciones, ¿sí? Dentro de este sí condicional hay otro sí condicional. Y esta sería la respuesta para el segundo ejercicio. Y ya no le hago la prueba, eso se las dejo a ustedes. Sí, díganme. Entonces ahí nos va a mostrar lo que es nulo, ¿no? Sí va a mostrar porque acá, fíjate, el men, acá dice men igual es nulo, ¿cierto? El mensaje dice es nulo. En vez de decir es par o es Entonces, impar, aquí va a entonces decir, ahí iría otra figura ¿qué? perdón, Otra figura iría ahí, ¿no? ¿dónde? Fíjate que acá lo estoy preguntando. Si el dígito es 0, quiere decir que es nulo. Y el men es, acuérdate, una cadena de caracteres. El mensaje es lo que va a salir en pantalla, ¿sí? Y aquí el mensaje le estoy diciendo que ponga en es nulo, en vez de decir es par o es impar. Entonces, cuando venga el dígito que es 0, acá, se va a ir por verdadero. Y el mensaje va a decir es nulo. Y luego va a bajar por acá, fíjate, baja por acá y ahora dirá mostrar dígito. ¿Cuánto era el dígito? Era 0. Y el mensaje que va a salir, que va a decir, Ah, ya, es nulo. Muy importante lo que preguntó el compañero, chicos, porque esto es la sí, razón por sí, la cual ya, se ya lo entiendo. equivocan, ¿sí? Tienen que aprender a secuenciar el diagrama de flujo. Miren que el sí condicional se va solo por un lado, no se va a ir por otro lado. O sea, si esta pregunta ya es verdad, se va a venir por aquí. Ni idea que se vaya por este otro lado. Va a venir por acá, va a hacer esto, va a bajar, por eso es muy importante la flecha, y acá va a mostrar correctamente. Ahora, si el dígito no fuera nulo, si fuera falso, va a venir aquí a preguntar si el mod va a ser verdadero y va a decir es par o es impar. Se va a venir o por verdad o por falso, pero no por ambos, ¿sí? Baja si viene Sí, por mostraría la verdadero. variable nomás. Correcto. Entonces, por eso es interesante el uso de la variable. En realidad, en programación nosotros sabemos que el que aprende a manejar la variable ya está entendiendo bien la algoritmia, porque los resultados están en la variable. Tú tienes que inteligentemente mover a la variable para que tenga el resultado que se busca. Ese es el secreto, bueno, no el secreto, sino el truco de agarrar la algoritmia. Y la otra es también saber secuenciar, ¿sí? Por eso es importante que ustedes hagan pruebas de escritorio para que entiendan cómo está funcionando el algoritmo, para que entiendan la cabeza del algoritmo, la lógica que sigue, ¿ya? Eso que él preguntó está muy bien, ¿sí? Porque es causa de confusión. No se olviden que el rombo va solamente por un lado, lo otro está como olvidado. Entonces, la prueba de escritorio, cuando uno la plantea, tiene que tratar de hacer de que su prueba vaya por todas las vías posibles. Por ejemplo, haces una prueba de tal manera de que se venga por este lado para ver si saca resultado. Y en otra prueba haces que se vaya por falso, ¿sí? Y que se vaya por verdadero acá. Y en otra prueba haces que vaya por falso, pero que se vaya también por falso con el dígito impar, ¿sí? Entonces, las pruebas de escritorio son útiles a ustedes para que puedan entenderle al algoritmo, ¿ya? Háganle la prueba a este y van a ver que también va a funcionar bastante bien. Luego lo voy a colar del apunte de hoy y se los voy a poner bien como para que lo tengan registro del ejercicio que quedó pendiente, ¿ya? Entonces, ese sería el resultado del diseño del algoritmo de hoy, ¿ok? Bueno, ahora vámonos a lo que toca. Tenemos que saltar ahora a manejar otra estructura que es un poco más poderosa, si queremos verlo, que el sí condicional. Y esa estructura es la estructura repetitiva. Otra vez está en manos de ustedes entrar a la plataforma virtual y empezar a navegar esos pequeños tutores que les he dejado. Ahorita lo comparto para que lo vean, ¿ok?
Estos pequeños tutores que están acá les explican cómo funciona el para, el mientras o el repetir y hace ejemplo paso a paso como para que tú le entiendas de qué se trata. Entonces es importante que ustedes usen estos tutores para que puedan practicar, ¿ya? Hoy es miércoles y entiendo que tienen ayudantía. Hablé con el auxiliar y me dijo que tuvo unos percances, pero que ahora va a empezar a trabajar con ustedes. Hoy le voy a mandar el práctico para que lo revise y ustedes pues también vayan resolviendo el práctico que ya está en la plataforma. Fíjense que tiene fecha de límite de presentación, ¿ya? El práctico está enfocado en pura algoritmia, ¿sí? Así como yo he estado resolviendo por tipos, también el práctico está enfocado a eso. Entonces, ustedes tienen la responsabilidad de mirar estos tutores, tratar de buscar información si no le entienden, o en la siguiente clase decirme que no le entendieron, para que yo trabaje sobre esa base, ¿ya? Me ayuda también que lo comenten en el WhatsApp, por eso es que yo me quedo en el grupo, principalmente para en los momentos que tengo un tiempito libre, voy leyendo y buscando cuáles son las dudas. A veces veo que alguien lo responde, lo veo bastante bien, ¿sí? Porque me ayuda, ¿no es cierto? Ese es el espíritu del WhatsApp, ¿ya? Ahora, esto, por ejemplo, se lo voy a dejar para ustedes, pero yo voy a empezar a trabajar con otra herramienta que también apoya lo que es la estructura repetitiva, que es justamente lo que hoy tenemos que trabajar en esta clase, ¿ya? Objetivo de la clase de hoy, aprender a trabajar esta estructura repetitiva, pero para lograrlo les voy a dar una herramienta adicional para que puedan practicar, ¿sí? Esta herramienta, los que llevaron ya Mat 100, seguramente que les es familiar, ya está por acá, ok. Estas son las famosas series numéricas, ¿ya? Uno de los mejores ejercicios para practicar algoritmos repetitivos es justamente las series numéricas. Y para ello, este documento que les voy a pasar y que está en la plataforma también, dice pastillas de conocimiento porque hay cosas agregadas que le podemos poner en esa parte. Y está el tema de las series numéricas, ¿sí? También va a estar en el archivo de YouTube, en el video de YouTube, en el detalle, en la descripción del video, también va a estar para descargar si es que lo quieren descargar de ahí directamente, ¿ya? Entonces, las series numéricas son secuenciaciones, ¿ya? Sé que algunos no lo han visto el tema, pero de todas maneras acá está una explicación rápida de qué consiste. Hay varios tipos de sucesiones numéricas o secuencias numéricas. La más conocida es la aritmética, ¿cierto? Y esta consiste en que un valor constante es sumado para conseguir el siguiente elemento de la serie. Por ejemplo, si tú miras esta serie, la mejor forma de analizarla cuando te dicen cuál es la secuencia en esta serie numérica, la mejor forma de analizarla normalmente es qué relación hay entre el primero y el segundo elemento, ¿sí? O entre el segundo y el tercer elemento, o sea, ir buscando una relación entre ellos. Y cuando hablamos de tipo de relación, ¿a qué nos referimos? Operaciones aritméticas, ¿sí? Puede ser suma normalmente o resta, ¿sí? Entonces, si la secuencia está ascendiendo, seguramente hay un valor constante que se suma, ¿ya? Y si está descendiendo, o sea, si está bajando, seguramente hay un valor constante que se resta. Entonces, estos dos elementos están relacionados con las sucesiones aritméticas, ¿ya? Ahora, hay toda una teoría sobre ello, pero, por ejemplo, acá está diciendo que el término enésimo de una sucesión aritmética se puede calcular. Miren, hay una fórmula para calcular el término enésimo, ¿sí? Pero nosotros en algoritmia podemos saber este conocimiento de que hay una fórmula, utilizarlo si lo sabemos, pero también podemos trabajarlo con variables, ¿sí? Quiere decir, si descubrimos cómo se está secuenciando la serie. Miren, dice suma o resta un valor constante. Simplemente tendremos que averiguar qué valor constante es el que se está sumando o restando. Entonces, si tú miras de 3 a 5, le faltan 2, ¿no? Entonces, es como que le sumaras un 2 ahí, ¿sí? 3 más 2 para llegar a 5, ¿sí? Y 5 más 2 para llegar a 7, ¿verdad? Entonces, ahí también estamos viendo que la secuenciación es de 2 en 2. Entonces, si revisas toda la serie, esto se va cumpliendo hasta la última que me han propuesto, ¿sí? Siempre suma más 2, más 2, más 2. Entonces, esa es la característica de una serie aritmética. Hay un valor constante que se suma para obtener el siguiente elemento de la serie.
La fórmula que acá propone dice, ¿no? El término enésimo es calculable, dice. ¿A qué se refiere al término enésimo? Bueno, cuando hablamos de sucesiones aritméticas, aquí en este caso puntual decía, ¿no? 3, 5, 7, 9 y 11, ¿sí? Cuando analizamos series numéricas, una de las cosas fundamentales es entender de que cada elemento tiene una posición y las series arrancan de la posición 1. Entonces, este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Y de esa manera entendemos determinada la sucesión, porque cada uno ocupa un lugar. Entonces, esto me está diciendo, esta fórmula, que el enésimo término se puede calcular, el A sub n. Si vamos a ver el ejemplo puntual de este ejercicio, el A sub 5, por ejemplo, A en la posición 5, vamos a poner así, A en la posición 5, ¿sí? En este caso, fíjate, el de la posición 5 es un 11, ¿no? Lo tenemos por acá. Entonces, ¿cómo calculo este 11 de manera directa? Dice que es igual al primer elemento de la serie. En este caso, el primer elemento de la serie es el término 1. Sería el 3. Más, dice la fórmula, ¿sí? El n, que tiene que ver con el elemento que estoy buscando. El n es el 5. ¿Sí? Entonces, está diciendo que agarre entre paréntesis 5. Y le reste una unidad. Menos 1, y lo multipliquemos, dice, por D, donde D es la diferencia entre el segundo menos el primero, o sea, es el valor constante que iba sumando y restando. En este caso era un 2 nada más, porque de 3 a 5 hay 2, de 5 a 7 hay 2, y así sucesivamente. Entonces me está diciendo que esta fórmula me puede calcular el quinto elemento simplemente reemplazando. 5 menos 1 es 4, por 2 es 8, 8 y 3 son 11, entonces el quintoavo elemento de la serie es un 11, que es justamente coincide, ¿no es cierto?, con el elemento que tenemos acá, ¿cierto? Que el quintoavo elemento. Mira, una Entonces, pregunta. sí, dime. El elemento de la serie a calcular siempre va a ser el último dígito, por ejemplo, en el 11 está arriba del 5, ¿siempre va a ser ese? No, puede ¿El ser último? cualquiera, es un n, ¿sí? Eso es lo lindo de la fórmula, está en función a n. ¿Y qué es n? Es la posición del elemento que quieres calcular. En este ejercicio el n era 5, aquí lo puse, ¿sí? Entonces también pudieras calcular el término 100 de la serie sin necesidad de generar los 100 elementos. ¿Cómo calcularíamos el término 100 de esta serie? A ver, ¿quién me ayuda con la fórmula? Aquí lo puedo hacer, el A sub 100. A ver, el A sub 100 aquí sería igual. El primer elemento de la serie es 3, eso no cambia. Más el elemento de la serie es el 100avo, 100 menos 1, ¿sí? Multiplicado por el valor constante que sumamos y restamos. ¿Y esto cuánto es? 100 menos 1 es 99. 99 por 2 más 3, ¿quién lo calcula? 201. 201. Entonces, ese sería, fíjense, con una fórmula, el 100avo elemento de la serie. Y si alguien se pone a hacerlo, seguro que lo va a encontrar, ¿no? Porque estas fórmulas ya están demostradas, eso lo han debido ver en Math 100, por lo menos a nivel básico, ¿ya? Entonces, ¿a qué me voy? Si bien este documento les va a hacer acuerdo de los tipos de series y les va a decir que cada elemento de la serie, de acuerdo al tipo, tiene una fórmula que puede ser calculable, ¿ya? Nosotros podemos generar las series numéricas utilizando el concepto de variable. Y eso es justamente el ejemplo que vamos a usar ahora. No voy a utilizar las fórmulas el día de hoy, voy a utilizar el concepto de la variable para ir generando los 100 elementos de la serie, ¿ya? Eso es el ejercicio. Pero para ello ustedes, por favor, le van a dar un repaso a este pequeño documento que viene de Math 100, ¿ya? Esto lo vamos a borrar. Viene de Math 100 y bueno, ahí vieron lo que son las sucesiones. La más fácil, la aritmética, porque hay un valor constante que suma. De hecho, esta hasta los niños del colegio se dan cuenta que sería aritmética, es creo que la más conocida, ¿ya? Sin embargo, existen otras sucesiones. Acá vemos, por ejemplo, la geométrica, ¿ya? Esta es conocida porque está multiplicado, dice, por una razón, ¿no? Si fijamos, esta es la serie que están marcando como serie
geométrica, ¿ya? Ahora, en esta serie geométrica, fíjense, de 1 a 2, a 4, a 8, a 16, dice, entonces ya no hay un valor sumado constante, de 1 a 2 hay 2, de 2 a Multiplica 4 por 2. hay 2, pero él dice multiplicado por 2, sí, el 1 por 2 es 2, por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 16, son como múltiplos de 2, ¿no? Entonces la serie geométrica tiene esa característica. Ahora, aquí está la fórmula. Dice que es igual al primer elemento de la serie. Hay que notar que las fórmulas están calculadas en función al primer elemento de la serie. Cuando ustedes analicen series numéricas, acuérdense que el primer elemento se lo puede considerar como un valor constante, o sea, siempre va a ser ese el primero y no necesitamos calcularlo, ¿ya? Entonces, si sabemos eso, fíjate que la fórmula también lo ocupa, el primer elemento como un punto de partida, ¿no? Dice el primero por la razón elevado a la posición menos 1. N siempre es la posición del elemento que queremos calcular, ¿sí? Aquí, por ejemplo, está esta serie, miren, 1, 2, 3, 4, tiene 5 elementos. Y acá este ejemplo dice calculo el A sub 4, es decir, está queriendo calcular el cuarto elemento de la serie para obtener el 8. Ahora, ¿cómo ha generado la fórmula? El primero es 1 multiplicado por la razón, como dijo su compañero, eran múltiplos de 2. ¿Sí? 1 por 2, 2, por 2, 4, por 2, 8. Entonces, justamente esa R que está en la fórmula es la razón, 2 elevado a n menos 1. El elemento 8 es el cuarto elemento, ¿sí? 4 menos 1 es 3. 2 a la 3 multiplicado por 1 me da 8. Y ese es el cuarto elemento. Si quiero obtener el quinto elemento de la serie, ¿alguien me ayuda? ¿Sí? El A sub 5. Acá lo vamos a poner. Inge, disculpe. Arriba no sería A sub 4. Claro, este elemento que he calculado, sí, el 8. ¿Se refiere a este? Ah, no, ¿a este? ¿A cuál se refiere? Sí. ¿Este de acá? Sí, a ese, Inge. Ya, voy a revisar porque no me di cuenta. Puede ser que haya un error ahí en el número. Pues, bueno, revisemos. Antes de seguir, aquí está calculando un 9. Son cuartos. Sí, tienes razón. Aquí hay un error del número. Lo voy a corregir. A sub 4 está calculando aquí. Porque el n es 4. Él tiene razón. El A sub 4 es el 9 que está acá. Ha sido un error de dedito. ¿Ya? Sí, Bien. también en lo que ¿Cuál? hay en la plataforma creo que está así. No se preocupen que cuando yo actualizo, también se actualiza en la plataforma. Y esos detallitos son pues los que ustedes me ayudan a corregir, porque de repente cuando generamos estos materiales lo hacemos tan rápido que se nos va estos temas, detallitos que están por acá. ¿Listo? Lo voy a corregir igual ahí, no se preocupen, que se actualizan todos los puntos cuando actualizo uno. ¿Ok? Ahora acá en este de acá, vamos a revisar, el cuarto elemento sí sería el 8, ¿sí? Eso estaría bien. Veamos si nos genera el sexto. Trabajemos en el sexto elemento y ustedes me ayudan a reemplazar. Entonces, cuando ustedes trabajen algoritmias, pueden utilizar la fórmula si la conocen, pero lo que yo voy a hacer es enseñarles a generarlas a través de ciclos repetitivos o la herramienta de la repetición que tenemos en algoritmos, ¿ya? Pero otra vez les recuerdo, si saben la fórmula y encaja con el problema que están resolviendo, la pueden utilizar, porque en eso consiste el algoritmo, utilizar fórmulas, técnicas, teorías, conceptos que ya vimos de las otras ciencias, ¿ya? Entonces, el A sub 6, por ejemplo, es igual al primer elemento de la serie, que en este caso es un 1, eso no va a cambiar, multiplicado por la razón, en este caso la razón era un 2, eso tampoco está cambiando, elevado a la potencia de n menos 1, ¿sí? Como estoy calculando el sexto elemento, le quito 1. Entonces, ¿cuánto es eso? 32. Exacto. Y ese sería el valor del término sexto, ¿sí? Entonces, las fórmulas ya están probadas, es nada más para que ustedes las vayan recordando, ¿no? Las vayan asimilando y vayamos recordando también cómo se analizan las series numéricas. Acá es muy importante el tema de la relación que existe entre un elemento y el otro. Siempre buscamos qué relación hay entre este y este. Y en este caso encontraron de que la operación que estaba relacionada era un producto, ¿sí?
Entonces, en la geométrica es el producto o también la división, ¿sí? Como operaciones básicas, ¿ya? Puede ser que esté duplicado o dividido, ¿ya? Y si la serie es descendente, seguro vamos a encontrar dividible, divisiones. Mientras que en la aritmética eran suma y resta, ¿verdad? Entonces ahí están relacionando algunas operaciones. Estas otras 10 son menos conocidas. La sucesión que factoriza tienen un factor común que comparte, dice, por ejemplo, 2, 5, 10, 17, 26, más o menos, ¿qué relación puede haber? A ver, si alguien se da cuenta, acá lo voy a tratar de recuperar, el primer elemento, el segundo. Mientras tanto, alguien dígame si ve más o menos la relación que hay, porque ahí dice que factoriza, ¿sí? Este es un 5. Este es un poquito más difícil de ver, ¿sí? Pero igual no es tan difícil. Bueno, ¿qué factor común pueden tener esos elementos en esta serie? ¿Sí? ¿Qué factor común pueden tener esos elementos en esta serie? A ver, la que factoriza, ¿no? Está hablando de una potencia, ¿cierto? De una potencia constante, ¿sí? Y luego se le suma una razón, quiere decir un valor constante. Por un lado, está relacionado con una potencia constante. Puede ser elevado al cuadrado, al cubo, a la cuarta, y luego un elemento que se le suma de manera constante. Entonces vemos dos cosas importantes en la serie que factoriza. Ahí está. La potencia y la razón que se le suma. Entonces yo acá voy a poner directamente la relación para que la vayan denotando. Miren, por ejemplo, ese 2, ¿no es cierto? Podría ser, si estamos asociando al elemento 1 al cuadrado es 1, ¿cierto? Miren, 1 elevado al cuadrado es 1, pero sumado de 1 ya se hace el 2, ¿cierto? Entonces aquí yo estoy viendo cómo se ha generado el 2, ¿ya? Si estamos relacionando a una potencia y donde la potencia es un valor constante, es decir, que la potencia no debe variar. Entonces me voy a preguntar cómo llegué a 5, ¿sí? Entonces el 5 es el segundo elemento de la serie, ¿cierto? El n, ¿sí? Que está en la fórmula. El n es el número de elementos. Ahora, la misma potencia, elevado al cuadrado, más un r, que es el mismo de siempre. 2 al cuadrado es 4 más 1, son los 5, ¿cierto? Luego tengo el 10. ¿El 10 cómo se ha generado? Ok, el n, que toca en la fórmula, es el elemento de la serie, que es el 3, elevado al cuadrado. ¿Por qué elevado al cuadrado? Porque la potencia es un constante, siempre va a ser la misma en todos los elementos de la serie. ¿Y por qué le sumo un 1? Porque esa es la razón que es constante también en todos los elementos de la serie. ¿Se fijan? Siempre le sume 1. Y esto también, 3 al cuadrado es 9, más 1 es 10. Y si vamos revisando para adelante hasta el último, hasta el 26, también se genera de la misma forma. Pero en el 26, ¿qué elemento de la serie es? Es el quinto elemento. Entonces 5 elevado al cuadrado, también más 1, es el 26. Entonces hay series que factorizan donde no solo están relacionadas con una potencia en común, sino que adicional se le ha sumado un valor constante. Y esa es la serie que factoriza, ¿ya? Esta serie también la conozco yo como una serie llamada cuadrática, luego lo vamos a analizar más adelante, pero algunos lo ven más fácil como una serie que factoriza, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo importante ahora? Cuando ustedes vean la sucesión, tratar de recordar estos básicos que les estoy mostrando para analizar la serie y decir, esta es una que geométrica, aritmética, que factoriza, o irles buscando ustedes la fórmula, porque aquí estoy mostrando algunos ejemplos de cómo van a analizar, pero ustedes ya luego tienen que idearse para otras series su técnica también. Entonces, recuerden que la fórmula que agarre un elemento tiene que cumplir para cada elemento de la serie que está en el ejemplo. O sea, debe cumplir en este caso para los 5 elementos que están en la serie del ejemplo. Si cumple tu fórmula para esos 5, quiere decir que está bien y puedes asumir que cumple para los n elementos que van a darte en la serie numérica. ¿Ok? Entonces, esta igual es muy común, la que factoriza. Me voy a ir a una más para que ustedes luego le hagan el trabajo de revisión. Y aquí vienen las otras series que me gustan mucho, que son las cuadráticas y las cúbicas. Tiene su nombre,
acuérdense que estas cuadráticas, cúbicas, que son las polinomiales que vamos a ver más adelante, tienen que ver con la serie aritmética todas. Están muy parecidas a la serie aritmética, pero ¿por qué le llaman cuadrática? Vamos a ver esto. Aquí ustedes están viendo a n cuadrado más n más c, es la fórmula de la cuadrática, ¿sí? Es un polinomio de segundo nivel, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Dice que, por ejemplo, donde está la n, voy a reemplazar por 1, para decir que estoy calculando para el primer elemento. Entonces, al reemplazar n por 1, me estoy quedando con a más b más c. ¿Dónde estoy reemplazando? En esta fórmula que está acá arriba, ¿sí? En la cuadrática. Lo mismo si reemplazo el n por 2. Reemplazo el n por 2 y ya me encuentro con a4a más 2b más c, que sería reemplazando en esta cuadrática. Y hago también para n más 3 y me quedo con 9a más 3b más c. Entonces, es simplemente reemplazado el valor de n por 1, por 2, por 3. ¿Por qué? Porque estoy buscando el primero, el segundo, el tercero, y pudiera haber buscado un cuarto elemento más acá, pero no lo vi necesario. ¿Por qué hice eso? Voy a acomodar ahora cada n, el primero, fíjense, esto es para n igual a 1. Ahí está, el n igual a 1, que es el primer elemento, y este es para n igual a 2, que es el segundo elemento. Este es para n igual a 3, que es el tercer elemento, ¿cierto? Entonces, ahora, ya tengo el primero, el segundo y el tercero. Y de acuerdo a las series aritméticas, lo que tengo que hacer es buscar que el valor constante que se suma o se resta. Entonces, le voy a hacer una relación directa. Voy a ir y voy a restar estos dos. Obviamente el segundo es más grande. Entonces, 4a menos a me queda 3a. 2b menos b me queda b. C con C se van a anular. Entonces, el objetivo de restar va a ser para quedarme con 1 menos. Se desapareció C al hacer esa resta. Y voy a hacer lo mismo entre estos dos. Voy a restar del más grande el más chico. 9a menos 4a, 5a. 3b menos 2b, b. C con C se van. Entonces, el objetivo se ha cumplido. He obtenido otro valor donde ya desapareció la C que era desconocida. Y voy a hacer, y por eso se llama cuadrática, un segundo intento. Un segundo nivel de volver a hacer la misma operación o el mismo ejercicio. Voy a volver a restar estos dos. 5a menos 3a, 2a. Y b con b se anulan, entonces me he quedado con este elemento solamente. Por eso se le llama cuadrática, porque en el segundo nivel encuentro un valor constante. ¿Qué significa un valor constante? Que si yo, por ejemplo, quisiera encontrar el siguiente elemento que está por acá, significaría que simplemente le tengo que sumar otra vez 2a. El valor constante es 2a. ¿Sí? Si ustedes hacen este mismo ejercicio para probar, por favor, ya que van a estudiar esto, porque sí o sí es importante que le den una repasada, quiero que hagan acá para el n igual a 4, ¿sí? Si ustedes hacen el n igual a 4 también, yo no lo voy a hacer porque me va a comer tiempo, ¿ok? El n igual a 4, van a encontrar igual su ecuación y vuelven a hacerle la resta, ¿sí? Le vuelven a hacer la resta, igual que hicimos los casos anteriores, le hacen la resta y van a encontrar otra vez su equivalente para ese nivel. Acá van a encontrar un valor constante, ¿sí? Vamos a ahí. Acá van a encontrar otra cajita, ¿cierto? Y esa la van a restar del 5a más b. Y cuando ustedes hagan eso, ¿sí? Cuando ustedes hagan eso, yo no lo estoy haciendo porque como que estoy apuradita, cuando hagan esa otra resta adicional que están haciendo, van a encontrarse con la sorpresa de que en este nivel, acá, van a encontrarse otra vez con el mismo 2a, ¿sí? 2a otra vez. Y con eso van a descubrir de que es un valor constante en el segundo nivel. Por eso se le llama cuadrática, porque es como aritmética en el segundo nivel. ¿Por qué le digo aritmética en el segundo nivel? Porque un valor constante se está sumando o restando en el último nivel. Entonces, ¿de qué sirvió todo eso? Sirvió para encontrar las fórmulas de las series cuadráticas. ¿Y dónde está la fórmula? Bueno, esto ya puede ir en el formulario, porque podemos decir a partir de aquí que este es el tercero, este es el segundo y este es el primero. O sea, ahí están las tres fórmulas que estábamos buscando. Si ustedes la anotan a un ladito, el 2a, el 3a más b y el a más b más c. Son las tres fórmulas buscadas y por eso he llegado hasta el último nivel. ¿Por qué digo que son las tres fórmulas buscadas? Veamos cómo las he utilizado ahora. Aquí abajito
Miren, tenemos esta serie, 4, 12, 26, 46, ¿cierto? Y he hecho la resta de 4 a 12, 8, de 12 a 26, 14, de 26 a 46, 20, ¿sí? De 8 a 14, 6, de 14 a 26, entonces esta serie, 4, 12, 26 y 46 es cuadrática. ¿Por qué? Porque en el segundo nivel hay un valor constante que se ha generado. Ahora, voy a ponerle en similitud a lo que hicimos con la general que estaba arriba. ¿Qué encontramos en la general de arriba? Miren, A más B más C, fíjense acá, A más B más C, era en el nivel 1, ¿verdad? Entonces, A más B más C es igual a el 4. Entonces, ¿qué estoy relacionando? El primero de la fórmula general con el primero de la serie, que es el 4. Eso estoy haciendo acá, ¿sí? A más B más C es igual a 4 por similitud. De acá no puedo despejar nada porque desconozco el A, B y C son desconocidos. Siguiente paso. Voy a avanzar, ¿ok? El segundo, fíjense, acá obtuve un 8, ¿sí? Y acá que obtuve 3A más B. Entonces, hago lo mismo, 3A más B es igual a 8. Ahí está. Y sigo haciendo lo mismo. Tenemos por acá un 6, ¿sí? Ahí está el 6. Y aquí teníamos el 2A. Entonces, eso significa que 2A es igual a 6. Y ahí está. Ya tengo que 2A es igual a 6. Las fórmulas que encontramos acá arriba, fíjense, A más B más C, 3A más B y 2A son generales para todas las cuadráticas. Y yo las puedo igualar a los primeros elementos de cada nivel en la serie cuadrática que yo quiero analizar, porque esta era la serie que quería analizar. Entonces, 2A es igual a 6, eso significa que A es igual a 3. Como A ya es conocido, yo reemplazo aquí el A, que es 3 por 3 es 9, se va a ir al otro lado negativo, entonces B va a ser igual a menos 1. Ya tengo el valor de A y B, entonces por lo tanto el valor de C lo puedo calcular y va a ser igual a 2. Entonces fíjense como estos tres de acá, que son generales en la cuadrática, me han ayudado a conseguir el valor de A, B y C. Ahora, ¿de qué me sirve el valor de A, B y C? Porque eso eran las incógnitas en la serie cuadrática. ¿Sí? Esas eran las incógnitas que teníamos en la serie cuadrática. Ahora, ¿cómo encuentro la fórmula de la serie cuadrática? Muy bien. Si ya tenemos los valores calculados de A, B y C, aquí lo vamos a poner, ¿sí? Si ya tenés estos tres calculados, ¿ok? Entonces, te vas a la fórmula cuadrática que teníamos arriba, a n cuadrado más bn más c, aquí está, miren, a n cuadrado más bn más c, y como ya tenés el valor de A, B y C calculados, simplemente tenés que reemplazar en donde había A el valor de 3, donde había B el valor de 1 y donde estaba C el valor de 2. Entonces aquí 3n cuadrado más n más 2. Esta es la fórmula cuadrática para esta serie que hemos generado acá. ¿Cómo lo averiguo? ¿Cómo averiguamos si es que hemos hecho correcto el trabajo? Bien, entonces lo que voy a hacer es decir, si esta era la serie numérica, ¿sí? Y yo ahora encontré que esta es la fórmula de esa serie numérica, significa que puedo calcular cualquier elemento reemplazando en esa fórmula. Por ejemplo, miren, primero es el 4, segundo el 12, tercero 26, el cuarto elemento es 46. Entonces, el término cuarto, ¿sí? El término cuarto es igual a, uso la fórmula, 3, dice el n al cuadrado, entonces significa 4 al cuadrado, porque n es el elemento en la serie. Menos, dice, ¿no es cierto? Menos el n, que sería 4, más el 2. ¿Cuánto sale de eso? 4 al cuadrado es 16, 16 por 3, 36, 48, menos 4, sería 44, más 2, 46. ¿Sí? Entonces ahí está. Calculé el término 4, 46, reemplazando en la fórmula. Y si pruebas para otro, de seguro que te va a salir también, ¿sí? Puedes calcular el término 100 sin necesidad. Eso es lo interesante, ¿no? Eso nos importa mucho en algoritmia, ¿sí? Puedo calcular el término 100 sin necesidad de estar generando tantas operaciones en tantos niveles, ¿no? Con esta fórmula, yo simplemente reemplazo, a ver, ¿cuánto sería el término 100avo de esta serie cuadrática? Sería el 3
multiplicado por el 100 elevado al cuadrado. Miren qué alto, ¿sí? No sé si alguien me lo puede ir calculando. Menos el 4, ¿sí? Más el 2. ¿Cuánto es eso? Son 29.998, si no me equivoco. A ver, ¿alguien me puede corregir eso? ¿Y el 4 no sería menos 100, ingeniera? ¿O cómo? A Es ver. menos n. Ay, ay, ay. Tenés razón, con razón estaba errada mi fórmula. Perfecto. Así me gusta que estén despiertos. ¿Qué es lo que he errado acá? El reemplazo del 4. Perfecto, porque aquí debe ser el n. ¿Y el n qué es? El término que estoy calculando. Y ahí era el 100. ¿Cuál sería el resultado? ¿Ahora está correcto? ¿Quién tiene el resultado? Me sale 29.902. 29.902. Independiente de que haya un errorcillo por ahí, la fórmula ya está correcta, ¿sí? Esa es la fórmula. Ok, muy bien. Entonces, con eso ya hemos aprendido a utilizar las fórmulas que generemos. ¿Qué es lo importante de este ejercicio? Que acá esto no va a cambiar, ¿sí? El A más B más C, el tras A más B y el 2A son generales para cualquier serie cuadrática que quiera resolver, me va a servir. Entonces, de aquí para adelante, yo cuando me dan una serie cuadrática, yo simplemente hago estas operaciones en los dos niveles hasta encontrar este valor constante o un valor constante que puede ser cualquiera, no solamente el 6, ¿sí? Y entonces ya puedo reemplazar en la fórmula, de la misma forma que hicimos, ¿ya? El primero con este, el primero con este y el primero con este, ¿sí? ¿Cómo reconozco la serie cuadrática? Porque en el primer intento de hacer aritmética no me salió un valor constante. Fíjate, 4, 8, 14 y 20 no son constantes. Pero en el segundo intento, de 8 a 14 me salió 6, de 14 a 20 me salió 6 y de seguro para adelante me sale también 6. En el segundo nivel me salió constante. Entonces, por eso se parece a la aritmética. Porque en el segundo nivel encuentro el valor constante que se está sumando o restando en la serie. Entonces yo ya sé que es cuadrática y puedo utilizar la fórmula de la cuadrática que aquí ya la hemos visto. Muy bien. Entonces, les cuento que hay una para ustedes que es la cúbica, que es exactamente la misma idea. Pero la cúbica se aumenta un nivel más. ¿Ya? Aquí está. AN cubo más BN cuadrado más N más B. ¿Cómo encuentras la fórmula de la cúbica? Igualito como yo hice en la cuadrática. ¿Sí? Igualito. Igual como hice acá, pero ojo, no va a ser, por eso es la diferencia, ¿no? No va a ser en dos niveles como acá. La cúbica va a ser en 1, 2, 3 niveles. En 3 niveles recién vas a encontrar el valor constante. Entonces, queda de trabajito para ustedes encontrar la cúbica, la fórmula de la cúbica, ¿sí? La fórmula de la cúbica, ¿ok? Y aquí hay un ejemplo de serie cúbica, ¿ya? Y también acuérdense que las series numéricas se pueden sumarizar, ¿sí? Entonces aquí está nada más recordando de que si la fórmula de la cuadrática era 3n cuadrado, ¿sí? Más menos n más 2, si esta era la fórmula, yo lo puedo encerrar entre el sumatorio, ¿sí? Y calcular el sumatorio de los primeros n elementos, miren, de 1 a n, el sumatorio de los primeros elementos utilizando la fórmula, ¿sí? Entonces, se puede introducir dentro de un sumatorio la fórmula y la calculas directamente. Nosotros en algoritmia no vamos a hacerlo así, porque lamentablemente en algoritmia, y eso quiero esclarecerlo para todos porque he visto que hay ese error también en los algoritmos, no tenemos este símbolo. Tenemos la suma, la resta, la multiplicación y la división, pero no tenemos el sumatorio, por lo tanto no lo puedes utilizar en algoritmia. Y justamente les tengo que enseñar cómo hacerlo, ¿ya? Cómo hacer que sumarice también los elementos de la serie. Eso lo vamos a poder hacer gracias a que existe la estructura repetitiva. Entonces, la estructura repetitiva me va a ayudar a mí a sumarizar n elementos, ¿sí? 1, 2, me puede ayudar a generar los n elementos de una serie, ¿sí? Sin necesidad de la fórmula, pero yo sabiendo cómo funciona, ¿no? Toda esta teoría que vimos nos va a servir para saber cómo trabajar en el algoritmo. Entonces, nosotros lo podemos lograr utilizando variables, ¿ya? Entonces, vale la pena recalcar, en algoritmia no pueden utilizar el símbolo del sumatorio. Ustedes tienen que hacer la suma de 1 a la vez, ¿sí? 2,
las series numéricas se pueden generar en algoritmia utilizando variables. De repente, no conociendo la fórmula exacta, ¿no? De repente, sí, pero moviendo variables de tal manera de que en el fondo va a hacer este ejercicio que está aquí. ¿Listo? Entonces, por esa razón, este pequeña diapositiva, al final de la tarde, por favor, lo voy a actualizar. Y claro, les voy a avisar en el grupo, pero ustedes se dan cuenta que lo actualicé porque el video aparece en la lista de reproducción y eso normalmente está de un día al otro, ¿ya? Y, ojo, me gustaría alguien en la siguiente clase que me muestre si he hecho esto. No lo hago yo porque es larguito, ¿sí? Lo hacen en su papelito, lo hacen acomodadito, le sacan una fotito y el lunes yo empiezo la clase y pregunto quién lo tiene y va a valer la pena mirar porque también van a generar la fórmula de la cúbica, que es un poquito más desglosada que esta, pero existe también, ¿ya? Y en realidad existen las series polinomiales, ¿no? Porque a la cuarta, a la quinta también, pero son tan raras que ya no están en nuestro tema de estudio. Normalmente solo llegamos a la cuadrática. Ya la cúbica, por desafío, se los estoy dejando para que ustedes encuentren la fórmula, sabiendo que es idéntico a como hicimos la serie cuadrática. Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Trabajen con esta fórmula, a n cubo más n cuadrado más n más d. Fíjense que aumentó una variable. Entonces, cuando hagan la prueba, mi consejo es el siguiente. Utilicen 5, no utilicen estos 3. Utilicen para n igual a 5. Hasta n igual a 5 trabajen para probar la otra fórmula, ¿sí? Y con eso les va a salir, anótenlo y lo hacen en el tiempo de descanso, ¿ya? Listo, ya tenemos con qué trabajar entonces, ¿ok? ¿Preguntas? ¿No hay? ¿No hay? En resumen, yo tengo que corregir este numerito, lo voy a hacer más tarde, hay un error ahí de la referencia del término que está generando, que es 4, y nada más, ¿no? Y ustedes vemos si la siguiente clase me ayudan o me apoyan con la fórmula de la cúbica. Bien, entonces ahora empecemos a trabajar sobre este concepto, ¿sí? Ok, la más fácil de utilizar es el para, que es una estructura de repetición. Entonces voy a empezar con el para y luego vamos a ir hacia el mientras y al repetir, que son más poderosos, pero bueno, el para, si lo puedes utilizar para tus ejercicios, mucho mejor porque te va a simplificar la vida, ¿ya? Entonces veamos un ejemplo puntual para poderlo trabajar. Yo acá lo voy a buscar en mi taller de evaluaciones. Partimos y voy a plantear un nuevo ejercicio. A ver, si voy a utilizar el para, lo voy a utilizar porque conozco el número de veces que va a repetir. Esa es la razón de utilizar un para. Si tú no conoces las veces que tiene que repetir el algoritmo, entonces no vas a poder utilizar un para. Esa es la primera restricción. Sé que no lo conocen todavía el para porque no les he mostrado, pero hay esa restricción. Tenemos estructuras repetitivas y el para se lo utiliza en el caso que conozcamos el número de veces que tiene que repetir el algoritmo. Entonces, este algoritmo que voy a plantear conoce cuántas veces, bueno, en el enunciado nos indican cuántas veces hay que repetir, ¿ya? Crear un algoritmo que pues, me está pidiendo generar una serie numérica, ¿ya? Eso quiere decir que muestra en pantalla una serie numérica dado un n, donde n es el número de elementos de la serie. Entonces, planteemos primero la serie numérica. Vayan planteándose cuál puede ser la serie que está armándose aquí. En este ejemplo, n es igual a 6, porque me está mostrando 6 elementos en la serie numérica. Bueno, ¿de qué tipo es esta serie? La que factoriza, disculpe, ingeniera. Que factoriza... Es aritmética, más 4, más 4, más... Factorizas, creo que no, porque el 19 ya me falló, ¿sí? Era aritmética. Aritmético, más Aritmética, 4, me más parece 4, 4 más 4 más 4. Perfecto, esa me parece mucho mejor, ¿sí? Es como que está acá sumando un valor más 4, aunque no se notaba por el primer elemento, ¿cierto? Era negativo y eso un poco confunde, pero es más 4, más 4, más 4. Y está muy fácil esta, ¿sí? Pero nos va a servir para entender cómo vamos a trabajar. Entonces, definitivamente esto está re fácil. Ahora, ¿por qué digo que va a ser, voy a utilizar aquí una estructura para? ¿Puedo usar un mientras? Sí, lo puedo hacer. Pero ¿por qué voy a decidirme por un para? Porque aquí me han dicho que genere n elementos, o sea que el n es un valor que van a introducir, me van a decir n igual a 8.
y yo tengo que hacer 8 elementos de la serie, ¿sí? Y me dicen n igual a 100, entonces yo tengo que generar 100 elementos de la serie. Por eso digo que el valor de repetición es conocido. ¿Por qué digo repetición? Porque cada elemento de la serie va a ser una repetición, ¿sí? Cada uno va a ser una repetición. ¿Por qué? Porque el proceso de generar de -1 y llegar al 3, simplemente tengo que sumarle un más 4. Y ese mismo trabajo tengo que repetir entre 3 más 4, 7 más 4. Fíjate que estoy repitiendo una secuencia de pasos muchas veces. Entonces, el sumarle un más 4 en cada paso es lo que siempre se va a hacer. Es decir, que aquí hay algo que yo puedo repetir, que es la suma de 4 siempre para lograr el siguiente elemento de la serie, ¿ya? Planteémoslo primero como algoritmo. Creo que en el análisis quedaría en esto simplemente, ¿ya? Simplemente definir cómo la serie se está generando. Ese sería mi planteamiento de análisis, ¿ok? Aquí lo vamos a poner. Si esa es la serie numérica, ahí. Ahora voy a poner mi análisis, como que ya es más simple y más abierto, porque yo simplemente me estoy preocupando de investigar cómo genera la serie numérica que me están planteando. Sí, que es justamente esta que está aquí, ¿ok? Entonces, eso plantea. Ahora, muy importante que en tu análisis también te acuerdes de las variables, ¿cierto? Entonces, ahí está la razón por la cual nosotros estudiamos algoritmia, ¿no? Nosotros tenemos que inteligentemente mover a las variables de tal manera que consigan el resultado. Entonces, consejo general cuando tengamos series numéricas es que agarren ustedes y le pongan un nombre al primer elemento de la serie y al valor que incrementa de manera constante, ¿ya? Acuérdense que en la fórmula, porque esto se puede resolver por fórmula también, el primer elemento de la serie era importante, ¿sí? Y el valor constante era importante. Entonces, podemos empezar indicando que este se va a llamar A, mira, un valor así, o val, ¿sí? Podemos ponerle val, y que este se va a llamar, no sé, incremento, ¿sí? Incremento y listo, ¿ya? Entonces, como que acá en el análisis yo ya estoy definiendo 3 variables, el val, el int y el n, ¿sí? Donde ya puedo definir también los elementos de entrada y salida. ¿Por qué? Acuérdense que normalmente pensamos en esto cuando decíamos entrada, proceso y salida, ¿sí? Algo tiene que entrar al algoritmo y tiene que salir, pero en este caso es un poquito más elaborado porque lo único que va a entrar es un n, que es tipo entero, que es el número de elementos de la serie numérica, ¿sí? Y tienen que val e inc trabajar de tal manera de que se genere la serie, pero es importante tomar en cuenta que val está empezando con -1, ¿cierto? E inc, que es el incremento, está trabajando con +4, que se sobreentiende que es positivo. Ahí está, ¿sí? Y la serie que se está generando, ¿ok? La serie que se está generando tiene que hacerse de tal manera, de que la salida sea la misma serie, ¿ya? Yo acá en el análisis no me voy a preocupar mucho de cómo se va a generar, lo único que voy a tomar en cuenta es esto, fíjense, todo esto que escribí por acá, todo esto que dice acá debería estar aquí adentro en la cajita, pero yo lo hice acá afuera porque era demasiado extensivo, ¿sí? Esto es muy importante que note cómo está saltando al siguiente elemento, ¿ya? Entonces todo esto debería ir en la cajita, pero bueno, yo lo estoy dejando afuera por el calculado un poquito mal. Todo eso debería ir aquí adentro, ¿ok? Sin embargo, la salida de resultados, ¿qué debería ser? Debería ser la serie. ¿Y qué es la serie? El -1, el -3, pero tengo que ponerlo en alguna variable. Bueno, la salida puede estar de 2 maneras. Entonces, eso también lo vamos a ver a medida que armemos el algoritmo. Pero por ahora la salida va a ser val, ¿sí? Val, que es de tipo entero, va a ser la salida. Y uno va así, pero ese val es -1, 3, 7, sí. Sí, yo lo entiendo, o sea, está variando y por eso acá dice que la salida es val y por eso cuando concluyamos el algoritmo que yo voy a plantear, les voy a preguntar a ustedes cómo se vería mejor y vamos a renovar esta salida para que el val no se vea tan confuso. Porque alguien va a decir... Mostraría pero 19, ¿no dije?
Es que quedaría en 19, exacto, porque estuviera navegando de -1 a 3, a 7, a 11, a 15, a 19, y finalmente quedaría en 19. Entonces, eso nos va a exigir a algo, ya que él se dio cuenta, pongámoslo de una vez, nos va a exigir a que acá, dentro del proceso, mostremos. ¿Qué vamos a mostrar? Val. ¿Sí? Estamos obligados a mostrar val en el proceso, porque si yo lo muestro en la salida solamente, va a mostrar el último val, que en este caso es 19, y diríamos, no, planteémoslo así, ya, yo sé que la mostrada siempre lo hacíamos en la salida, pero ahora la mostrada la estoy poniendo en el proceso. ¿Por qué? Porque genero el 1 negativo y tengo que mostrarlo. Genero el 3, tengo que mostrarlo. Lo genero el 7, lo tengo que mostrar. Entonces, raro el análisis, pero luego que planteé el diagrama de flujo, yo les voy a volver a decir cómo mejoramos esto, les voy a mostrar algo más y van a decirme así, y vamos a mejorar. ¿Listo? Pero por ahora, esto va a funcionar y va a estar correcto. Lo grabamos y nos vamos ahora ¿a dónde? Nos vamos a dibujarlo, ¿sí? Hay que dibujarlo ahora, creo que está por acá. Y lo vamos a compartir enseguida. ¿Vieron cómo el análisis es más moroso? ¿Sí? El análisis, van a ver que en el diseño no voy a tardar mucho porque el análisis ya me está dando la estructura del diseño y yo ahí voy a trabajar más rápido. Veamos entonces aquí qué hago. Bueno, me planteo directamente acá que voy a hacer el diseño del algoritmo, ¿sí? Y empiezo a utilizar, estoy utilizando todas las herramientitas de acá. Vamos a empezar a utilizar utilizar las otras herramientas. Pasa que se tapan y no me deja buscarlas. Un minutinho para que ajuste. Ahora sí. Bien, comencemos. Creo que ya me estuve acordando cómo usar esta herramienta. Y realmente me costó porque esta es otra versión de Visio y han cambiado algunas cosas. Bueno, diseño. Si está muy chiquito, avísenme para que agrande la pantalla. Lo que pasa es que si agrando la pantalla, se me achica el espacio para dibujar mejor, ¿ya? Pero ustedes pueden agrandar con el celular, entonces ahí pueden ir guiándose. Ok, arrancamos con inicio. Como todavía no le estoy poniendo un nombre al algoritmo, le estoy poniendo simplemente inicio, que ahí va a empezar todo. Ya la elipse. Necesito datos de entrada, y eso habíamos dicho, que era simplemente n, ¿sí? El número de elementos, leer n. Entonces ahí está, la entrada es solamente el número de elementos que va a generar. ¿Qué más? Listo, ya tengo la entrada, me voy al proceso. ¿Y qué teníamos en el proceso? En el proceso tenías, a ver, este está bien. En el proceso teníamos el val, que era el primer elemento de la serie, que era -1, y tenías el inc, que era el incremento, que estaba en 4. Eso teníamos en el proceso. Ahora, si yo me pongo a pensar en generar los elementos de la serie, val tiene al primer elemento de la serie, ¿cierto? Entonces, miren, lo que voy a hacer es decir, mostrar val, porque yo ya lo tengo generado el primero, entonces voy a decirle aquí, mostrar, y aquí le voy a poner que muestre val, ¿no? Entonces, ¿qué está saliendo en pantalla? El primer elemento de la serie. Ahora, miren, a diferencia de cómo hacía antes, que primero armaba el diseño y luego me iba a la prueba, miren, ahora voy a hacer diferente. Ahí tengo el diseño y aquí voy a armar la prueba. ¿Y para qué va a chipar las dos cosas? Porque la prueba me ayuda a secuenciar el algoritmo. Yo puedo acá tratar de ir viendo la prueba e ir armando mi algoritmo para ir viendo que estén las cosas funcionando como yo espero, ¿no? Entonces, la prueba es la secuenciación de cómo se va a comportar el algoritmo. Vamos a abrir una hoja de Excel. Recuerdo que ahí fue donde más rápido trabajamos la prueba. Entonces, alguien va a decir, ¿me va a chipar? No. Yo lo estoy usando como una herramienta de apoyo. Si no te parece, no es necesario que tú también lo ocupes, ¿sí? Yo lo ocupo para mostrarles que esto puede funcionar también bastante bien así. Ok, voy a cerrar esto que está molestando. Y el mouse a veces se pone, parece que le falta
batería ya. Ok. Entonces aquí ponemos en columnas los nombres de las variables. N, que es la entrada, tenemos a val, tengo a incremento, y voy a dejar un espacio, pero esta última columna es la rara porque es la salida de pantalla que habíamos dicho, ¿sí? Aquí yo le pongo pantalla. Disculpe, ingeniera. ¿No se ve? Creo que dejó de compartir pantalla. Sí. Ahora sí, ahora tengo que compartirla toda, ¿ya? Ahora sí, ¿verdad? Y acá vamos a... Bien, ahí, y acá vamos a separar como si fueran unas columnas, que es lo mejor. Columna, columna y columna. Ok, entonces, no voy a hacer tantas pruebas, pero ahí, listo. Bueno, en el ejemplo decía un n grande, puedo poner un n de 4, pequeñito, para no estar mucho tiempo. El val está en 1, ¿sí? Estoy siguiendo el algoritmo de acá del lado azul, fíjense en el lado izquierdo. El val en 1, el incremento en 4, estoy poniendo las variables en qué valor van, ¿sí? Y ahora dice mostrar val, entonces es que por eso estoy usando la herramienta, como que ya está mostrando en este caso el 1 negativo, que era el valor de val. Este es 1 negativo, ¿sí? Ahí está. Entonces, ya mostré el 1, pero ahora tengo que recargar para mostrar el segundo elemento de la serie. Ay, ¿cuál era esa serie? Voy a traerla para que la tengamos a la mano. Creo que esa pega bien, ahí está bien pegadita la serie, mire, perfecto. Ahí está la serie numérica. Y, ok, este 1 ya salió. Miren, lo voy a ir marcando el que sale, ¿sí? Para que nos demos cuenta que nos falta. Ahora tendríamos que recargar para que salga el 4, pero como habíamos analizado, simplemente el val tenía que sumarle el incremento que era 4. Esa es una operación, ¿sí? De cálculo. Lo vamos a hacer acá, entonces, otra vez. Aquí vamos a poner que el val sea igual a lo que tenía val, que era menos 1, más el incremento, que en este caso es un 4 constante, y que luego podemos analizar también, cambiar un poquito. Por ahora, esa sería la fórmula para mí. Ahora, el val que estaba menos 1 está diciendo que sea igual a lo que tiene val ahorita. ¿Cuánto tiene val? Tiene menos 1, ¿sí? Esto va a ser igual a ese menos 1 que tiene, más el incremento, que es este 4 que está aquí, ¿sí? Ese incremento. Y está diciendo que ahorita vale 3. Pero yo no voy a volver a mostrarlo, ¿sí? No lo voy a volver a mostrar. Tengo que pensar en repetir este proceso de mostrar y generar el siguiente, estos dos, mostrar y generar, repetirlo muchas veces. Y es ahí donde viene a trabajar la estructura repetitiva. ¿Qué voy a meter en la estructura repetitiva? Esto. Entonces, me voy a ir a traer uno parecido al para, creo que es este, sí. El para tiene esta apariencia, miren, algo así, ok. Un poquito más largo, y se lo voy a poner acá. Y aquí adentro se escribe, ¿sí? Se escribe puntualmente la intrusión, ¿no? Para, ¿sí? Y se usa una variable que va a controlar cuántas veces va a repetir. Una variable de contador, ¿sí? En este caso voy a utilizar i, normalmente uso i porque es muy fácil, ya, cortito. Y que arranque contando de 1 hasta n. ¿Por qué hasta n? Porque tengo que generar n elementos de la serie. Entonces, esta variable i va a empezar a contar primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta que llegue a n. ¿Y qué va a hacer dentro de esa repetición? Porque esto va a repetir, va a mostrar y calcular, mostrar y calcular, mostrar y calcular. ¿Y cómo va a generar esa repetición? Bueno, toca que ahora le haga pues sus enlaces, ¿no? Miren que me olvidé. Este inicio va enganchado con leer, ¿sí? Este leer va enganchado con el cálculo de o la asignación de val e inc, y este va enganchado con el para que va a repetir. Luego este para, ¿sí? Va a empezar a repetir. ¿Qué va a repetir este para? El mostrar, ¿sí? El calcular, ¿sí? Y una vez que muestre y calcule, le voy a dar la orden de que vuelva a repetir. De acá voy a sacar, bueno, normalmente lo hago de acá, así. ¿A dónde? Aquí, miren. Al mismo para. Vamos a arreglar la flechita que a veces se mueve. Ahí tendría que ir, ¿ok? Entonces, el para no tiene condición de repetición. El para va a repetir ¿cuántas veces?
n veces. ¿Por qué? Porque el i empieza en 1. ¿Cuántos hay entre 1 y n? Hay n, ¿sí? Y yo necesito que repita n veces. ¿Por qué necesito que repita n veces? Porque tiene que mostrar val n veces. ¿Y por qué va a mostrar val? Porque ahí está el elemento de la serie. Volvamos a nuestra ayudita aquí. Miren, inicio, leer n, ahí está poniéndose en 4 otra vez. El val está en -1, ahí está, val en -1. El incremento en 4, Y ahora dice para i igual 1. Entonces, ese también tengo que ponerlo ahí. Ahí está la variable i, y dice que está empezando en 1. Adentro del para, miren, la flecha para abajo. Mostrar val, está mostrando en pantalla el -1. Y ahora dice val igual a val más incremento. El val de estar en 1 se está moviendo a 3. Miren que siempre pongo debajo, ¿sí? Y ahora dice la flecha volver a la repetición. Y este i, automáticamente cuando la flecha le dice volver, este i sabemos nosotros que se vuelve un 2. Siempre avanza de 1 en 1. El i es 2 y dice, ¿llegaste a n? No, porque n es 4. Entonces, mostrar val. ¿Qué está mostrando en pantalla? ¿Cuánto vale val? Val siempre es el último elemento de la columna. O cuando quieran buscar qué valor tiene la variable, busquen el último de la columna. Es 3. Entonces, en pantalla va a salir el 3. Ahí está. Salió el 3 por el mostrar que tenemos acá. Y luego dice, val igual a val más incremento. ¿Cuánto vale val? Val vale 3 y lo vamos a reemplazar. Esto va a ser igual a ese 3 que tenía, le va a sumar el incremento, que es este 4 que está acá. Y con eso se llega a 7. Siguiente paso, la flecha vuelve arriba. Cuando la flecha vuelve arriba, el i que tenía el 2 se vuelve ahora un 3. Y ahora dice, llegaste a 4 todavía, ya te pasaste de 4. En realidad la pregunta es si se pasó de 4, porque cuando sea 4 todavía va a entrar. Entonces dice, ¿ya te pasaste de 4? No, mostrar val, dice. Entonces, ¿cuánto vale val? 7. Entonces va a mostrar en la pantalla el 7. Siguiente paso, val igual val más incremento. El 7 le va a sumar el val que tiene el 7, le va a sumar el incremento que es 4. Y va a llegar a 11. La flecha le dice volver atrás y significa que el i sí aumenta a 4. Y acá la pregunta, en realidad es como si se preguntara si se pasó de n. ¿Te pasaste de 4? No, muestre val. Muestra entonces el 11, que sería el valor de val. Muestra el 11 y luego dice val igual al val más incremento. Entonces ahí otra vez calcula el nuevo val, que es lo que tenía antes val, que era el 11, más el incremento que era el 4. Y con eso llega a 15. Luego dice volver atrás y miren, la flecha indica que el i vuelve a incrementar a 5. Pero acá dice, ¿te pasaste de n? Sí, porque n está en 5 y ya no debe entrar. Como ya no cumple el que n está dentro del rango de 1 y 4, ¿sí? Es como que va a intentar ahora el siguiente paso, que es continuar abajo de la repetición, ¿sí? Entonces va a intentar una instrucción aquí abajo. Por lo que ya tenemos el resultado, que es que los elementos de la serie salen en pantalla, yo diría que después de que termine de repetir, mostrar en pantalla, simplemente le quedaría fin al algoritmo. ¿Sí? Final, y ya acá simplemente le haríamos el enganche de que después de que termine eso, se venga para abajo. Ahí, este enganchecito a veces no deja, ahí, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se va a ir este al for a repetir mientras cumpla la condición de que i es menor o igual que n principal, básicamente? ¿Por qué? Porque tiene que repetir n veces, ¿sí? N veces va a repetir esto. Y cuando esto termine de repetir n veces, va a seguir la flecha vertical para abajo y va a encontrarse con fin. Y yo me voy a preguntar si tengo el algoritmo que estoy queriendo construir. Fíjense que la prueba me dice que salió en pantalla todos estos elementos, ¿sí? Que son los 4 elementos primeros de la serie, por lo tanto tengo lo que yo quería. Tengo la serie en pantalla, que es hasta el 4º elemento, que es lo que justamente estuvimos tratando de conseguir. Por eso, el algoritmo planteado soluciona el problema y ya vimos que el para se encarga de repetir lo que metas adentro de él. Yo, para que no tengan confusión, siempre agarro esta flecha y no la hago así, miren, así. Es, creo que, la mejor manera. ¿Por qué? Tú acá estás diciendo que esto va a ir para abajo, miren, y esta ahí, ¿sí?
Eso va a indicar la flechita correcta, ¿sí? Va por ahí. Y de acá yo voy a sacar otra flecha que le indique que se va para abajo. Entonces, de esa manera no hay confusión. En algunos textos lo van a encontrar, lo van a encontrar que vuelve de esta cajita para arriba, ¿ya? Pero yo prefiero que ustedes lo hagan de esta manera porque causa confusión, les cuento, ¿sí? Se confunden y hacen algo raro. Prefiero que lo hagan así. Esta flecha va a ir arriba, repite, cuando termina de repetir todo esto, va a bajar a final para terminar y concluir. Creo que es la mejor manera, ¿ya? Entonces, a este le llamamos for. Ahora, aquí en medio, ¿sí? Van a ver en el tutorcito, a veces, yo creo que es buena idea, le meten así como un redondito y ahí adentro lo etiquetean con la variable que está controlando la repetición, en este caso el i, ¿cierto? Entonces el i lo ponen ahí metido y con eso ya nadie se confunde qué es lo que está pasando en la repetición. Sí, está repitiendo por i, dicen. Y bueno, yo aquí voy a arreglar mis flechas para que no estén confusas. Ahí vamos a redireccionar algunas. Miren, este iría para ahí. Bueno, como no tengo mucho espacio, se me confunde. Ahorita lo arreglo. ¿Tiene alguien alguna preguntita? Por ahora, la repetición está fácil. ¿Qué les ha parecido? Lo van a poder hacer porque en el práctico ya hay ejercicios de repetición, ¿sí? Entonces, lo único que estoy haciendo es acomodar para que se vea mejor esto, ¿ya? Ahí está. Se va a repetir ahí y acá le vamos. Bueno, no sé si ya han visto el práctico. ¿El auxiliar ya habló con ustedes? No, ingeniera, todavía. Ay, Ya, ahora le voy a mandar el práctico y le voy a decir que ya les hable porque ya necesito que trabajen con él. Yo hablé con él el fin de semana, si no me equivoco, y me dijo que les iba a contactar para que puedan iniciar las auxiliaturas, ¿ya? Miren, así va a quedar mucho mejor. El for es mejor en el momento de la vuelta atrás poner esta especie de señalética, es como un redondito, donde va la variable que controla la repetición. Y acá incluso en los textos van a notar que le ponen no solamente la variable, sino incluso, ahí lo quiero escribir pero no me deja, vamos a ver. Aquí a la i, que está bien pequeñita, ahí, le ponen más, indicando que aumenta de uno en uno. Más i, ¿sí? Indica que incrementa la variable i, ¿ya? Es que puedes hacer también que disminuya por si acaso. A veces necesitamos que disminuya por determinada razón, entonces podemos ir en bajada, de 100 a 1, por decirte, ¿no? Entonces ahí, en vez de más i, le pondrías menos i, decir que baja de 1 en 1. Ahora, ¿podemos hacer que avance de 2 en 2 el para? Sí, ahí le pondríamos más 2 para que avance de 2 en 2. Pero lo más normal es que el para avanza de 1 en 1 siempre, ¿ya? Y con eso ya tendríamos este primer ejemplo de repetición del algoritmo repetitivo. Entonces, mi consejo va a seguir como ha indicado. Siempre que se ha conocido el número de veces que vas a repetir, piensa en un para. Este es un claro ejemplo porque te decían, dado un n, es decir, te están diciendo n, cuántas veces va a repetir, utilice la estructura para. ¿Por qué? Porque es más fácil repetir de esta manera, ¿ya? Si no hay una pregunta, voy a plantear otro ejercicio que es lo opuesto de esto. Significa que en este otro ejercicio ya no puedo usar un para porque desconocemos las veces que tiene que repetir el algoritmo. Es un problema eso, a veces, porque si no conocemos cuántas veces va a repetir, nosotros tenemos que idear una manera de controlar, de que se repita un número finito de veces. El peligro de utilizar las estructuras repetitivas es de que se vuelvan infinito. El para no tiene ese problema porque está indicando acá un principio y un final. Eso no es claro, ¿sí? Pero la otra estructura que se le llama mientras o repetir hasta que, tienen el problema de que si no pones una cuota o límite superior de repeticiones, es probable de que se tienda a ir al infinito y eso significa que se va a colgar tu algoritmo cuando vaya a un computador, ¿no es cierto? Cuando se le acabe la memoria RAM va a haber el cuelgue.
Bueno, entonces mientras capturan esto, me voy a ir a el ejercicio. Creo que nos va a alcanzar para hacer uno más, si no tienen más preguntitas por acá. Ingeniera, Sí. ¿qué tal si ocupamos ese rombo de preguntas diciendo n menor o igual al tal número? ¿Para que repita? Perfecto también. Perfecto. Yo nada más estoy recomendando porque pues es lo más fácil, pero él está proponiendo reemplazar el para por un mientras y también funciona perfecto con la pregunta que le ha puesto. ¿Sí? Perfectamente. O sea, acá yo solo hago preguntas, ustedes pueden usar, si ya lo han usado y lo conocen, perfecto. ¿Ya? En realidad en el examen yo no les digo, no use esto, nada. Es muy abierto, ahí ya con todo lo que sepan ustedes van a responder sus preguntas. ¿Listo? Ya lo grabaré esto y nos vamos al otro ejercicio. La respuesta del compañero es sí. Está muy bien, puedes utilizar cualquier estructura repetitiva que guste. Ah, me olvidé de algo. Había olvidado de que está generando, vamos a silenciar un poquito. Había olvidado de que está generando, fíjense, comparto toda la pantalla, creo que no se ve todo. Había olvidado de que estamos generando uno por uno los elementos de la serie, ¿sí? Entonces yo les había dicho que podemos hacer incluso de que se genere como una sola cosa. Entonces eso va a quedar pendiente, ¿ya? Porque ya no me dio tiempo. El ejercicio está correcto, pero sí se puede generar como una sola cosa. Va a servir para la siguiente clase. Vamos a irnos por otro ejemplo, donde ya este es muy interesante. Le vamos a poner 5, ¿ya? Ingeniera, El algoritmo. Escucho comentarios mientras escribo, ¿sí? en el anterior ejercicio, en la parte donde decía mostrar val, no debería haber estado en mayúscula. ¿No debería estar qué? Que no debería estar en mayúscula. A ver, ¿por qué estás diciendo eso? Vamos a revisar. Vale, a ver. ¿Se refiere a esto? ¿A esto de acá? ¿Influye? Ajá, ¿influye? Ya. En algoritmia no. En diagramas de flujo, las variables mayúsculas, minúsculas, todas son iguales. ¿Ya? No hay diferencia. Ahora, cuando vamos a lenguajes de programación, ahí hay que averiguar. Normalmente no influye, pero hay casos puntuales como por ejemplo el C++, el C#, donde te dicen que la variable, si la pones en mayúscula, tiene que ser mayúscula. Y si la pusiste en minúscula, en todo el algoritmo la tenés que representar como minúscula, ¿sí? Entonces hay que respetar el uppercase. Ahora, en algoritmia o en diseño de diagramas de flujo, normalmente decimos en general, no importa cómo lo pongas, pero para que no se confundan ustedes, yo voy a hacer lo que él dice. Voy a poner tal cual la variable, pero yo no les pondría mal, porque aquí en este contexto es lo mismo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, cuando ustedes vayan a programar, tienen que averiguar. Por ejemplo, en Python sí hay diferencia entre mayúscula y minúscula. Entonces, hay que tener cuidado con que la variable esté, si la has referenciado como minúscula, en todo el algoritmo ponerla minúscula, ¿no? Y si la has puesto mayúscula, en todo el algoritmo ponerla mayúscula, ¿sí? De repente yo les hice una aclaración en alguna clase y les dije, recomiendo que usen a todas las variables en minúscula, ¿cierto? Eso fue para que no vayan pensando mayúscula y minúscula. En este ejemplo yo los puse justamente en mayúscula por el tema de la visibilidad, para que lo vean mejor, porque como que se escondían si estaban en minúscula, ¿ya? Pero en resumen, en diagramas de flujo no hay diferencia entre mayúscula y minúscula. Lo tienes que averiguar en el lenguaje de programación que vayas a utilizar, porque es muy probable que allá sí haya diferencia, como es el caso del C++, el C#, donde sí te dicen que hay diferencia. Si tú pones val con minúscula y luego pones val con mayúscula, te dice que es diferente, o sea, no son lo mismo, ¿ya? Vamos entonces acá, crear un algoritmo que muestre, vamos a poner en pantalla todos los dígitos de base binarios, no, de base 10
de un número en base 10. Crear un algoritmo que muestre en pantalla todos los dígitos de un número en base 10. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos un número como el 321. ¿Sí? Tenemos al 321. Entonces, ¿qué va a salir en pantalla? Tiene que salir los dígitos. Son el 3, son el 2, 1 por 1, y son el 1. ¿Ya? Ahora, el 321 yo sé que tiene 3 dígitos. ¿Sí? Pero es porque lo veo, lo cuento, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, ¿será que hay alguna forma de calcular cuántos dígitos tiene un número? No lo sé. En realidad, ¿cómo obtenemos los dígitos de un número en base 10? Ya vimos esto en la clase anterior, simplemente tengo que hacer mod, ¿no es cierto?, con 10. ¿Cuánto es 321 mod 10, chicos? 321 dividido entre el 10 me va a dar de a 32, ¿no es cierto? Y me va a sobrar 1. O sea, al hacer la operación de división me sobra un 1. Y ese es el resultado del mod, ¿sí? Entonces ahí voy a poner 1. Y luego, si ya tuve eso, tendría que preguntarme, 32, sí, 32 mod 10. ¿Cuánto es 32 mod 10? 32 dividido entre el 10 de a 32, me sobra 0. A ver, ¿cómo obtenemos los dígitos de una cantidad? Lo hacemos a través de operaciones de divisiones enteras, ¿ya? Entonces voy a ir pensando bien. 32 dividido entre el 10, para que sea una división entera, tendría que ser de a 3. 3 por 10 es 30, al 32 me sobra 2. Ah, ahora sí. Ahí está, es 2. Y luego, el último tendría que decir 3 mod 10, ¿sí? Y el 3 mod 10 va a ser igual a 3, obviamente, porque 3 dividido entre el 10 es de a 0, 0 por 10 es 0, me sobra 3, y eso es lo que me retorna el modulador. Ahora, alguien me va a decir, bueno, entiendo que el número era 321, y al hacerle modulado con 10 me da 1, pero no entiendo cómo se mudó a 32, ¿ok? Entonces, acá podemos decir que el 32 lo puedo conseguir al dividir 321, que era el número división entera entre el 10, ¿sí? Si hago 32 entre el 10, 321 entre el 10, ¿de a cuánto? En división entera, chicos. ¿Cuánto es? 321 entre el 10, ¿de a cuánto me da? De a 32, pues. 32. 32 por 10 es 320, ¿cierto? 20. Sobra 1. Y sobra 1, y ese 1 es el modulador. Acá, fíjense que estoy diciendo división entera, solo me interesa la parte entera de la división, ¿sí? Y aquí, ¿qué estoy diciendo? El modulador, me interesa el residuo que arroja la división entera que hice, ¿ok? Entonces, voy a utilizar el operador modulador para capturar al dígito, y voy a utilizar el operador de división para encontrar la siguiente división que debo hacer para encontrar el siguiente dígito. Aquí igual iría, ¿no es cierto? 32 mod 10 igual a 2. Entonces, ¿cómo consigo de que de 32 se vuelva a 3? Tendría que decir 32 dividido entre el 10. ¿Sí? 32 dividido entre el 10 me da de a 3. Y eso es 3. ¿no? Entonces, aquí lo importante es cómo estoy logrando, miren, encontrar el siguiente modulador, que es con la división, ¿cierto? Aquí también lo mismo. ¿Cómo lo encontré? Con la división, ¿sí? Entonces, la división me ayuda a ir avanzando al siguiente, y el modulador me puede ir capturando los dígitos que yo necesito. Ahora, si no lo entienden así, de repente, recuerden un poquito que esto es la misma técnica de operaciones de conversión que ya hicimos en la primera parte de la materia. Si tenías el 321 y le decías dividido entre el 10, por ejemplo, ¿no? Y si tú intentabas hacer operaciones de división de esta manera, ¿de a cuánto dirías? Dirías de a 32, porque 32 por 10 es 320, y al 321 me sobra 1, ¿sí? Es el resto, ¿ya? Entonces acá lo único que quiero recalcar es
que estos dos se han conseguido con operaciones de cálculo sencillas. El uno con el mod, que está acá, y este otro con la división entera, ¿cierto? Entonces, a eso me voy. Y luego otra vez, ¿no? 32 entre el 10 y así para adelante. Es decir, que cuando yo agarro la cantidad de base 10 y lo divido entre el 10, es decir, entre la misma base, voy a encontrar dígitos de la base en la que estoy trabajando. Hay más técnicas para lograr estos dígitos, por si acaso. ¿Ya? Entonces, yo voy a utilizar esta, que es la que conocieron ustedes cuando hicieron conversiones numéricas. Claro que lo hicieron para convertir a base binaria. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita, si tú le haces un leve cambio, te puede servir también para crear un algoritmo que convierta un número de base 10 a base binaria. ¿Por qué? Porque vas a utilizar la misma técnica, divisiones sucesivas para obtener dígitos de conversión binaria. Yo ahorita voy a hacer divisiones sucesivas entre 10 para obtener dígitos de la base 10, ¿ya? Entonces, esto sería mi análisis. Para mí, este sería mi análisis. Ahora voy a intentar plantear este análisis en el diagrama de flujo. De repente me ayude a ponerle nombre a las variables. A ver, veamos. Este va a ser el número. Le puedo poner nombre a esa variable. Va a ser el num. ¿Sí? La variable num. El 10 siempre es entre 10, siempre es entre 10. Como es un valor que no se mueve, puede ser un constante, que lo uso simplemente como 10, o le puedo poner un nombre de variable. Yo voy a optar por que el 10, como no cambia, miren, siempre es entre 10, se quede como valor constante. ¿Listo? Entonces, con este pequeñito que hemos hecho, pequeño análisis, ahora me voy a ir a el diagrama de flujo. Yo sé que hoy les he saturado con algunos conocimientos. Ay, pero ya no nos queda tiempo. Sí, nos comió el tiempo. ¿Qué hacemos? Lo vamos a dejar acá y continuamos el lunes, pues no. Ustedes tienen por ahora mucha tarea. Ahora, si el día lunes alguien me dice que esto lo ha planteado, pues me lo muestra, ya, me lo muestra para que podamos trabajar el día lunes. Lo que no quiero es ahora que se salte en otra clase y nos quedemos incompletos. La verdad que calculé mal el tiempo. De todas maneras, el día lunes yo arranco con este ejercicio. ¿Qué nos tendría que ahora tocar? El diagrama de flujo, ¿sí? Y este ejemplo está enfocado en que ya no puedo usar un para. ¿Por qué? Porque el número que me van a dar es desconocido y no conozco cuántos dígitos tiene el número que me van a dar. No lo puedo calcular. Entonces tendré que idear la repetición de conseguir los dígitos. Miren, divisiones entre el 10, ¿cuántas veces? Hasta que termine. ¿Se acuerdan ustedes cuando hacíamos conversiones numéricas? ¿Hasta cuándo hacíamos las operaciones de división entera? ¿Cuál era el límite de la división? Hasta cero. Hasta que me sobre cero. Hasta que me sobre cero. No que me sobre cero. Hasta que la división obtenga un resultado de 0, ¿no es cierto? Cero. O menor que la base, pero prefiero irme hasta 0 para que sea más fácil comparar. Ese va a ser el límite que vamos a utilizar. Cuando el número, fíjense que el número nació como 321, ¿sí? Acá, a ver, lo voy a mostrar. Nació como 321. Pero luego, para la siguiente operación se vuelve un 32, todavía no es 0. La siguiente operación se vuelve un 3, ¿no es cierto? Y ahora, en la siguiente operación se va a volver 0. Entonces, ahí es donde digo, se acabó, porque ya tengo todos los dígitos de base 10, ¿cierto? Entonces, de repente, ahora ya está más claro por qué no puedo usar un para, porque no puedo contar cuántas veces va a hacerlo, pero sí puedo usar un mientras. El mientras es un rombo, y aquí adentro va a ir la pregunta que ustedes me dijeron. Mientras el número, en este caso num, sea mayor que 0. Mayor que 0, correcto. Porque cuando es igual ya no sirve, ¿cierto? Entonces, el mientras va a funcionar mientras el número sea mayor que 0. Y ojo con esto, que el while repite por verdadero. Cuando cumpla esa condición, acá voy a hacer algunas cosas, y luego por acá voy a intentar volver arriba para hacer la repetición. El while más o menos es así, ¿sí? Ahí, ahí. Y mientras esto sea verdadero, B de verdad, debe hacer el while. ¿Y qué va a hacer aquí adentro? Va a hacer esto que hemos puesto acá. Y cuando el while se vuelva falso, va a terminar. Cuando sea falso por acá, se va a salir. Y es decir que es falso, ¿sí? Entonces ahí está. ¿Por qué voy a usar un mientras? ¿No? Porque voy a poner como límite en función al valor que tiene el número.
Mientras el número sea mayor que 0, va a hacer operaciones de buscar dígitos. Cuando ya el número se vuelva a 0, ya no va a cumplir verdadero y se va a ir por falso. Y se entiende que ese falso, por si acaso, no va a ir a volar, ¿no? Va a bajar, ¿cierto? A continuar el algoritmo en manera vertical para abajo, ¿no? No lo graficamos así al while, pero ahí está un buen ejemplo de cómo el while en sus flechas sigue. Por verdadero se mueve en su lado izquierdo y por falso en su lado derecho para terminar, ¿sí? Entonces, aquí quedemos hoy y el día, ¿cuándo es nuestra siguiente clase? El día lunes, igual yo les voy a escribir que empezamos en tantos minutos para que no haya el problema de que se atrasan algunos y bueno, no logran quedar a tiempo. No sé si hay alguna pregunta para terminar hoy. Nada. En el chat estoy leyendo algunos comentarios de repente. A ver, veamos. Sí, no hay nada de preguntas. Ok, no veo preguntas. ¿Ya se puede realizar el práctico? ¿El práctico ya lo subió? Ya está el práctico 2, está con fecha límite, y con lo que vimos hoy, la mitad del práctico ya deberían poder trabajar, ¿sí? La mitad, ya solamente les quedaría la última secuencia, que es la parte donde hablamos de repeticiones. Hay que practicar un poquito más, y yo creo que el día lunes ya concluimos las repeticiones, para que trabajen con el auxiliar más ejercicios, y bueno, yo puedo avanzar al siguiente tema, que es programación, ¿sí? Ya tenemos que llevar esto a la computadora, ¿ya? O, no sé, tenemos que buscar la forma de programar. La siguiente clase les voy a hacer una encuestita al inicio de la clase, les voy a dar una dirección web para que ustedes se conecten. Necesito saber cuántos tienen computadora para poder hacer las segundas, los laboratorios de la segunda parte, o cuántos tienen un celular, porque también se podría con celular, pero a mí me causa más dificultad trabajar con el celular, porque es otro lenguaje de programación, ¿ya? En celular podemos utilizar a Python, ¿sí? En computadora podemos usar también Python, pero es más fácil para mí trabajar con Visual, trabajo muy rápido, ¿ya? Con Python como que me cuesta un poquito más, porque es un poquito diferente a Visual. Y de repente a veces los confundo a los dos y me tengo que apoyar en el compilador de lenguaje de programación para salir de los errores, ¿ya? Entonces, yo hubiera querido que trabajemos un solo lenguaje, es lo mejor para no confundir, pero bueno, vamos a ver en la encuesta cómo sale. De acá más o menos, si me pudieran levantar la mano, ¿quiénes tienen computadora? Creo que es la pregunta más fácil. Ustedes tienen, ¿no es cierto?, el icono de la manito, levantar la manito. Si ustedes levantan, ¿cuántos tienen computadora? Si es un alto porcentaje, es más fácil porque trabajaríamos solamente en Visual Basic. Si hubiera un porcentaje como la mitad que estoy viendo que no tiene, tendrían que trabajar con Python, que ya viene para celular, si son la mitad por lo menos, ¿ya? Entonces, el día lunes va a ser nuestra última clase de algoritmia y a partir de ahí vamos a hacer una división, ¿sí? De repente les voy a decir qué clase se va a trabajar con Visual y qué clase voy a trabajar con Python. Eso va a ser por un par de semanas, ¿ya? De tal forma de que puedan hacer las prácticas de laboratorio. En programación tampoco el auxiliar les va a apoyar mucho, ¿ya? Él les va a apoyar con esto. Con eso nos vemos el lunes. Que pasen buen día, chicos. Igualmente. Hasta luego. Vayan haciendo el práctico. Hasta luego. Igual ustedes. Hasta luego. Chao, chao.